Ciencia, innovación, tecnología. UJAT Conciencia. UJAT Conciencia. UJAT Conciencia. El espacio de divulgación a través de las voces de sus protagonistas. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos a una emisión más de UJAT Conciencia, el espacio de divulgación y difusión científica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Adrián de Dios y de parte de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación en Esfuerzos con el Centro de Comunicación y Radio UJAT, les damos la más cordial bienvenida a este programa en el que tratamos de difundir conocimiento respecto a la pandemia y contingencia del COVID-19 SARS-CoV-2. Y en esta ocasión vamos a platicar con un personaje muy querido de la comunidad estudiantil y muy querido también por la comunidad Juchimán. Es profesor de nuestra alma mater y pues les damos la bienvenida al maestro Ángel Valdivieso Cervantes. Ángel, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Adrián, me da gusto saludarte a ti y, por supuesto, a través de las tecnologías, saludar a tanta gente a quienes extraño mucho yo también. Sí, claro, pues como sabemos tenemos que llevar a cabo pues las actividades en esta nueva normalidad y desde la pandemia, esta cuarentena, pues haciendo los programas, en este caso nosotros, desde casa, ¿no? Y pues muchas gracias por permitirnos entrar a tu hogar también, que es muy importante esta labor. Adelante, Adrián, estoy a sus órdenes. Pues bueno, les voy a platicar un poco de quién es el maestro Ángel Valdivieso y es licenciado en comunicación por la UJAT y es maestrante en periodismo político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Es profesor en la licenciatura en comunicación de la UJAT en la DAEA del 2004 a la fecha. Desde 1990 comenzó a laborar en medios de comunicación en Tabasco en tareas de auxiliar de redacción, reportero, jefe de información, subdirector y director editorial en 5 periódicos estatales. En 2012 fundó el sitio de periodismo digital aguilaosol.mx, es coautor de Gastar la Suela, crónicas periodísticas y autor de La Eterna Instantánea, anécdotas sobre la fotografía en Tabasco. Y pues vemos que es muy un experto, un conocedor, un especialista en cuanto a temas de periodismo y sobre todo también cuando llega el momento de Águila o Sol, pues sabemos que se está adentrando en el ámbito digital y es muy importante que podamos contar con un especialista de tal magnitud porque el día de hoy vamos a platicar sobre las fake news durante la pandemia. Si tienen alguna pregunta o comentario, háganlo saber en las redes sociales, búsquenos como Ciencia y Tecnología UJAT. Y bueno, entonces platícanos entonces, Ángel, sobre el flujo de información que en esos momentos se ha potenciado gracias a las redes sociales. También con la contingencia, el nivel de información ha incrementado enormemente a esferas que no imaginábamos, a números que jamás hubiéramos dimensionado. Cuéntanos sobre el flujo o tráfico en las redes sociales durante la pandemia, por favor. Bueno, Adrián, mira, me parece que las redes sociales son un signo de la época en que vivimos ahora. Independientemente de cuál red social quieras en particular tú referirte, pero se trata de gente que está interconectada, que no necesariamente tiene un vínculo de geografía, ni de actividad, ni de edad, ni siquiera de idiomas. Hablamos de una comunidad a nivel global que se suscribe y con ello crea una ventana de su casa a la casa de la persona que está en otro continente y que radica en un horario distinto inclusive de tiempo. Las redes sociales por eso se volvieron una enorme atracción, porque de repente nos permitieron tener acceso a la vida de los demás. Eso es, creo, lo que más atrajo. En México, por citarte un caso, la Asociación Mexicana de Internet, AMIPSI, estableció que a partir del año 2018, de acuerdo con el censo anual que ellos hacen sobre consumo de Internet en México, en este país, en 2018, entrar a redes sociales se volvió ya la razón prioritaria en el uso de Internet. Hasta antes de 2018, consultar páginas web, mandar correos electrónicos, descargar aplicaciones, eran como que el top. Ahora, entrar a redes sociales es lo que tiene la preponderancia. Y si además volteas a ver cuáles son los números de suscriptores de las redes sociales, hablamos de algunas que ya tienen al menos
incorporadas a su base de datos al menos al 25% de la población mundial. De casi 8.000 millones de personas, 2.000 millones, por ejemplo, están en la red más popular, que es Facebook. Esto habla del cúmulo de información, el flujo, como tú lo denominaste, que hoy día corre. Estamos hablando, para encontrar una analogía, es como los ríos de Tabasco en época de lluvias. Puedes ver cómo la corriente es tal que no hay modo de que ni puedas tener atención, ni puedas concentrarte en algo, y es una energía de información, de comunicación, de diferentes formatos, memes, GIFs, videos, videomemes, fotografías, y bueno, stickers, no tienes idea, todos los códigos se multiplicaron. En el pasado hablábamos y nos comunicábamos a través de la lengua, a través del verbo, a través de la palabra, y hoy día multiplicamos nuestra capacidad de comunicación. De ahí el éxito de las redes sociales, pero también de lo delicado que resulta incorporarte a las redes sociales, tú también como persona. Claro, y es que dejamos entrever mucho de nuestra vida privada, mucho también de nuestro pensamiento, y es también como que una válvula de escape, una cápsula de escape para poder hacer reflexiones que ni siquiera imaginaríamos que haríamos en una persona, con otra persona, platicando, ¿no? Recuerda que hubo una época, Adrián, no muy lejana a nosotros, en los que las personas sacaban una silla a la puerta de su casa y esperaban a ver quién más sacaba otra silla. ¿Ya? Y cuando venían a ver, uno llevaba la silla a la casa del otro, a la banqueta, o el otro la llevaba. O en el caso de las juventudes de las que yo fui parte, había una esquina en la calle en donde se paraba un vecinito primero y luego ya había dos vecinos, luego llegaba yo y éramos tres vecinos, y entonces se daba esto que se ha denominado el sentido gregario de la humanidad, la necesidad de saber que no estamos solos, que compartimos problemas comunes, que nos puede llegar a conmocionar lo mismo e incluso actualizarnos en la vida, tanto del papá, de la hermana, del abuelo, va a venir tu primo, vas a ir de vacaciones, ¿qué mueble acaban de comprar en tu casa? Bueno, eso que nosotros vivimos de forma, usando un neologismo, face to face, cara a cara, ahora se da a través de las redes sociales. La comunicación es innata en el ser humano, es una necesidad básica el hecho de poder hablar. De ahí que las personas que permanecen recluidas, es decir, en cárceles, las personas que de repente viven muy separadas del entorno humano, o incluso los náufragos, han llegado a demostrar que requieren hablar con alguien, a pesar de que sea alguien, como en el caso del náufrago Tom Hanks, se me olvidó el nombre del balón, cómo lo denominó, llega a crear una conversación imaginaria, porque esa es la necesidad que tenemos. Ahora, imagínate en plena época de la pandemia, en el tiempo del COVID-19, al estar buena parte de los últimos 90 días metidos en las paredes de nuestros hogares, cómo se incrementa la necesidad. Digo, obviamente nos comunicamos con la gente de la que somos parte familia, pero también nos llama la necesidad de interactuar con amigos, compañeros de clases, compañeros de trabajo, con familiares que no viven en nuestro entorno, y eso multiplica el tráfico de datos que hay en estos momentos en redes sociales. Y también vemos cómo influye mucho la percepción que cada persona pueda tener en cuanto a la información que recibe, porque también estamos hablando de que existe un tráfico inmenso de datos, pero no todas las personas pues podemos discernir entre lo que es verdadero o falso. Y ese es uno de los puntos que ha mediado en cuanto a esta pandemia, que se ha potenciado mucho las fake news, que vemos constantemente publicaciones negativas, o publicaciones con datos que no son científicamente comprobados, y eso también genera mucha incertidumbre entre la población. Mira, Adrián, te decía yo la responsabilidad de las redes sociales.
en el entorno habitual en el que nos comunicamos las personas, solemos tener una especie de tendencia a querer contar algo interesante siempre. Si tú no tienes nada interesante que contarle a otro, suele ser una persona aburrida. De ahí que nosotros solemos exagerar las cosas que contamos. Estoy tratando de ser muy honesto, Adrián, ¿eh? Sí, Las personas sí. solemos exagerar lo que contamos. Si habían 2 y decimos que son 4, tal vez suene más atractivo. Si decimos que eran 2 metros la caída y mejor decimos que son 4, suena más exaltante el hecho. De ahí que la exageración sobre lo que contamos no es nuevo, no es novedoso. La humanidad ha tendido históricamente a agregarle un porcentaje de ficción a su realidad. Pero ahora en redes sociales, Adrián, se dan al menos 3 fenómenos. Las que tú mencionaste, las noticias falsas o fake news, la desinformación y la posverdad. Las 3 tienen un denominador común, que es la distorsión deliberada de un hecho. La creación finalmente de una versión que pueda llegar a influir en el ánimo de quien recibe la noticia. Y por eso es que el fenómeno de las redes, hay quien ha juzgado que las redes sociales por sí, como instrumento de comunicación, son dañinas porque son como una cañería oculta que lleva desperdicios y lleva desechos. Sin embargo, Adrián, habría que recordar que quienes hacemos uso de las redes sociales somos las personas. Es decir, es como el cuchillo. El cuchillo es una herramienta que hizo la diferencia entre el hombre de ayer y el hombre de hoy. ¿Cómo usamos el cuchillo para dañar a otros seres humanos? Me parece que entonces el cuchillo no tiene la culpa, la tenemos nosotros. Eso ocurre con las redes, Adrián. Las redes por sí solas son una herramienta potencialmente útil para la comunicación humana. Pero cuando alguien con un interés totalmente ajeno a la comunicación honesta, sincera, verídica, actúa en redes sociales, terminan ocurriendo las noticias falsas, los bulos, como los llaman en otros países de habla hispana, la información sesgada o la información falsa. Me quiero acordar ahorita de una palabra que ya existía en el idioma español para referirse a esto que hoy día, desde las campañas electorales en Estados Unidos en 2016, que es donde surge el término fake news, derivado precisamente de la intromisión que hubieron en redes sociales de mensajes y contenidos deliberadamente creados para perjudicar a un candidato en específico. Inclusive les recomendaría a las personas que nos ven documentales sobre este fenómeno en algunas de las plataformas de contenidos que todos conocemos, Netflix, por ejemplo, en donde pueden ver cómo deliberadamente se crearon contenidos a través de formatos como los videos, como los memes, como noticias, para influir en el ánimo de la población. Hay que establecer que en el idioma español hay un término que ya era usado y validado por la Real Academia para referirse a algo deliberadamente falso. El término es muy peculiar, es paparrucha. Ese es el término. Si alguien en México debería decir noticias falsas, tal vez podría usar el término hay demasiadas paparruchas en redes sociales. Por supuesto, el término suena demasiado folclórico, pero al final de cuentas sirve. Te establecía yo, Adrián, que la intención que tienen las personas o los corporativos, porque inclusive se ha comprobado que hay corporativos ya, así como hay medios de comunicación, cadenas globales, cadenas nacionales, también ya se generaron organismos privados que ofrecen sus servicios, por ejemplo, sobre todo en época electoral, en la lucha o en la arena política. En Colombia se dio el caso, se dio un caso en México en el 2018. Te quiero recordar, por ejemplo, que en el caso mexicano, la misma Facebook, el corporativo de Facebook, anuncia
una modalidad de verificación de información falsa. Se llamó Verificado 2018 y entre varios medios de comunicación eligió a Animal Político, un sitio de periodismo digital en México, para que juntos pudieran detectar noticias falsas en las redes relacionadas con el fenómeno electoral y poder establecer en las publicaciones de Facebook una etiqueta que advirtiera que ese contenido era de dudosa credibilidad. Hoy día en España, por ejemplo, un sitio de internet que se llama, el término les va a parecer demasiado un poco convencional, pero se llama maldita.es, ese es el medio, así se llama, maldita.es, tiene una herramienta que se denomina Maldito Bulo, que es también una unidad de verificación de fake news, justamente para advertirle a lectores de redes sociales, en sitios de muchísimo tráfico de información, que una noticia que de repente cobró mucha viralidad, en realidad era una noticia falsa. Te quiero comentar que inclusive en estos momentos, al día de hoy, desde abril de este año 2020, el gobierno de Tabasco creó un sitio a través de Twitter, una cuenta en Twitter, justamente para atajar las fake news que también se generan en nuestro propio entorno, Adrián. El sitio se llama, bueno, lo pueden encontrar como @confirmadotabasco. Desde ese sitio, por ejemplo, ellos detectan links de sitios, detectan infografías, capturas de pantalla en las que deliberadamente se intenta crear una noción de pánico, una noción de desesperación, un ambiente de preocupación elevado. Inclusive se dio el caso muy peculiar de un exgobernador de Tabasco que comparte en un grupo de WhatsApp una captura de pantalla que hace alusión a que la tormenta que nos visitó hace una semana, Cristóbal, iba a causar la inundación a partir de que iban a tener que abrirse las presas. Entonces, Confirmado Tabasco, @confirmado Tabasco, hizo la aclaración pública de que este personaje político estaba compartiendo información falsa. Al final todo el mundo trata de decir, no, a mí me engañaron. Por eso, Adrián, por eso es muy importante que antes de que tú compartas algo en tu grupo de WhatsApp de familia, en tus grupos de trabajo, o le des retuitear o le des compartir, tú ya eres responsable de la información que transmites. Es como el virus. O sea, tú no puedes alegar que el virus lo trajo alguien de Estados Unidos o alguien de Europa. Perdón, el que se contagió fuiste tú y tú fuiste el que llevaste el virus a tu casa. Exactamente ocurre lo mismo con las fake news, con la posverdad y la desinformación. Si tú eres el transmisor, tú eres parte ya del complejo esquema que se dedica a distribuir noticias falsas. ¿Por qué falsas, Adrián? Te quiero comentar que la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que fundara Gabriel García Márquez, periodista y escritor ya fallecido en Colombia, esta fundación establece que no podríamos admitir el término noticias falsas, puesto que noticia irremediablemente se refiere a algo que ocurrió en la realidad, en tiempo, espacio, que tiene protagonistas, que tiene una causa, un dónde, un cómo, un por qué. Si carece de eso, entonces lo que tenemos es evidentemente una mentira, por tanto no podría ser denominada una noticia falsa. Pero bueno, el uso popular del término ya está establecido, la gente habla de fake news, la gente habla de noticias falsas. Cuando hablamos, por ejemplo, Adrián, del aspecto político, aquí es donde más fuerza cobran este tipo de movimientos. Me parece que para todos es muy claro que el gobierno federal que encabeza un tabasqueño ahora, Andrés Manuel López Obrador, está permanentemente bajo una batalla, una lluvia de fake news o de noticias falsas o de bulos constantes. No hace poco hubo un expresidente también del país que comparte la foto, él decía que era un jaguar, en la foto vemos un leopardo, él decía que la foto era en el estado de Quintana Roo, en realidad era en África, y él hablaba de que el proyecto del Tren Maya iba a acabar con la vida de sus animalitos, ¿no? Si te das cuenta, ojo, si te das cuenta, aprovechan un dato que no es verídico, una fotografía que no corresponde, y la actualizan en el entorno de un suceso
que si bien es cierto, puede tener aquí lo mismo alguien que acepte el Tren Maya como alguien que se oponga al Tren Maya, pero lo que intentan es crear más descontentos para el proyecto. Yo te digo una cosa, a todos nos conmueve una noticia en la que se diga que un niño fue dañado. A todos nos conmueve la noticia de que una persona con poder cometió algún tipo de acto injustificado. A todos nos conmueve, vamos, apelan a nuestros sentimientos más arraigados y explotan eso. Por eso se le llama, en términos de posverdad, mentiras emotivas, porque lo que intentan es no tanto que tú dimensiones en cifras, en números, en tiempo real las cosas, sino que te apasiones y al apasionarte pierdas sentido de equilibrio, pierdas juicio y entonces ya no hable tu información o la información que tienes, sino hablen finalmente tus fobias o tus miedos. Te doy un caso. En el año 2016, espero no estar equivocado, en el año 2016 ocurre el asunto de Ayotzinapa. Los 43 estudiantes, hasta el día de la fecha de hoy, no sabemos cuál fue su destino. Hubo una fake news que circuló profusamente y que yo tengo que decirte hasta dónde esa noticia falsa logró penetrar incluso grupos académicos, porque en un grupo donde estoy yo con muchos catedráticos, fue compartido el link de esa desinformación, que la desinformación era muy concreta. Los cascos azules de la ONU, el Cuerpo de Paz de la Organización de las Naciones Unidas, fue comisionado al estado de Guerrero para la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Inmediatamente recibí esa misma noticia a través de varios grupos y de repente vi cómo había gente comparte demandando justicia. En el fondo todos, por supuesto, espero que así sea, todos queremos saber qué pasó y queremos que alguien sea castigado si es que pasó algo grave en la vida de esos muchachos. Por eso esa noticia de repente cobró mucha viralidad, porque hablábamos de que un organismo extraterritorial, la ONU, mandaba a sus cascos azules a investigar. Con un pequeño detalle, los cascos azules no son un organismo investigador, son un organismo de contención y solamente son enviados cuando hay un conflicto armado reconocido por la ONU, y eso no estaba ocurriendo en Guerrero. Pero hasta dónde la necesidad de sentir justicia hizo que hasta profesores de comunicación compartieran una noticia que no es noticia. ¿Para qué te des una idea? Sí, indiscutiblemente entran factores como el sensacionalismo, también podemos hablar hasta de morbo, porque también generan esta sensación de que si tú compartes, ayudas y contribuyes pues a esta misma situación, ¿no? Y caso como sucedió en el 30 de octubre del 38, cuando esta historia es muy conocida, ¿no? Sobre los miles de oyentes que sintonizaban la CBS cuando se narró la invasión de los marcianos asesinos. Entonces, desde tiempos remotos hablamos de esta infodemia, porque lo podemos llamar hasta infodemia también, que sucede cuando las personas se llenan de pánico y accionan a veces sin tener alguna razón propia, ¿no? Entonces, es muy controversial ver cómo esta situación a veces nos rebasa y a veces no podemos cómo controlarla. Entonces, cuéntanos también esta situación sobre los papeles que juegan los comportamientos, las conductas que podamos presentar ante información de esta. Bien, mira, lo primero que yo te diría es que efectivamente lo de Orson Welles, la guerra de los mundos, así se denominaba el programa de radio que transmitió la CBS, estaba enmarcado en un programa de radio de ficción, pero lo hicieron sentir tan real que efectivamente Nueva York entró en pánico. Te cuento que 12 años después, este mismo ejercicio lo hicieron en un país latinoamericano, con el pequeño detalle que en el país latinoamericano, olvido ahorita, creo que en Bolivia, espero no estar equivocado, reprodujeron la Guerra de los Mundos desde una estación de radio. Al final la gente en la ciudad entró en pánico, pero cuando descubrieron que era una transmisión radial de ficción, lo que hicieron fue ir a quemar la estación de radio y el periódico. Es decir, el descontento cuando la gente se da cuenta de que la estás engañando deliberadamente es mayúsculo, porque es equivalente al miedo que le hiciste vivir. Así es. De ahí, Adrián,
que justamente el éxito que tienen los bulos, las noticias no verdaderas o las no noticias, es mayor que las noticias verdaderas. A ver, el Instituto, el MIT, el Instituto de Massachusetts en Estados Unidos, hace un monitoreo de ciertas noticias verdaderas y ciertas noticias falsas. Y ellos comprueban que una noticia falsa tiene 70% más posibilidades de ser compartida que una noticia verdadera. ¿Qué significa esto? Las noticias verdaderas no están creadas, ¿sabes? A ver si me explico. Una noticia tú no la creas como un pan. Una noticia tú la reportas porque ocurrió algo y tú retomas la información y la transmites, pero tú no creaste la noticia. En cambio, una fake news está creada deliberadamente. Es decir, está hecha como un traje a la medida. Está determinado a qué segmento en qué segmento quieres encontrar lo que llamamos rebotadores, gente que replique. Está hecha para además hacerte sentir algo en el interior de tus emociones, despertar indignación sobre todo, coraje, despertar miedo, despertar preocupación. Y tercero, otra condición de las fake news es que sí se refieren a hechos de la realidad, pero por supuesto lo sacan totalmente de contexto, inclusive invierten, le agregan información falsa, manipulan la fotografía y en Photoshop le quitan a alguien. Me acuerdo mucho de una fotografía en la que a Evo Morales lo exhiben en una reunión con gente como Pablo Escobar Gaviria, el famoso capo colombiano. La fotografía, al final circula la fotografía real, en donde se ve que el que supuestamente es Evo Morales no es Evo Morales, es otra persona, pero con la tecnología de edición simplemente montaron algo. ¿Y cuánta gente dio por sentado que Evo Morales debió haber salido del gobierno de Bolivia porque estaba vinculado con los narcos? Cuando la realidad es que alguien aderezó un suceso polémico y le agregó información falsa, la cocinó y entonces la hizo circular. Y aquí viene el error y la parte en la que nosotros como individuos y parte de una comunidad de redes sociales somos responsables. Si tú no atajas la desinformación, si tú no detienes la cadena de compartir, entonces tú eres un activista más, tal vez no a propósito, pero sí por ignorancia o por descuido, o peor aún, por negligencia. Al final de cuentas, tú también eres un desinformador. Y eso no lo podemos permitir, o no nos lo podemos permitir. Para empezar, quienes se supone que tenemos grados de comprensión de la realidad mayores. Yo tristemente veo universitarios compartiendo desinformación. Y me pregunto, a ver, ¿en qué parte del proceso no te detuviste a cotejar, por ejemplo? A ver, en este sitio me dicen que esto ocurrió. Si es una noticia real, debe haber más de un sitio de internet que debe estar hablando del tema. Entonces busco más fuentes, especialmente las que yo siempre he ubicado como fuentes confiables. Si yo quiero corroborar un dato en México, generalmente busco Animal Político, me voy a La Jornada, sigo a periodistas, específicamente a Stephanie Ochoa, sigo a Guillermo Hernández. ¿Por qué? Porque si esto está pasando, ellos seguramente también lo están abordando y entonces lo que hago es un cruce de información. Pero si veo que este sitio me dice que pasó esto y no encuentro nada parecido en ningún otro lado, significa que hay que poner en duda esto. Pero además agrégale, si tú ya viste que este sitio está hecho deliberadamente para distribuir contenidos de desinformación, ese sitio ya de entrada no lo debería estar siguiendo. Sin embargo, yo veo cómo hay personas que ya identificaron un sitio de noticias falsas y sin embargo insisten en seguir compartiendo. Yo vuelvo a insistir, tienes que aprender a cotejar. No sé, quienes compramos cosas generalmente hacemos lo que llamamos un estudio de mercado. Si voy a comprar una lavadora, visito 3 al menos supermercados, 2 tiendas de electrodomésticos y cotejo precios. O sea, eso se llama cotejar. ¿Por qué? Porque entonces puedo identificar en dónde me conviene comprar. Eso pasa con la información. Si yo cotejo en varios sitios y encuentro coincidencias, entonces puede ser posible que sea verdad. Claro, también es importante que podamos hacer nosotros esta
digamos, valoración de lo que compartimos, de lo que vemos y tomarnos en serio la información que recibimos, porque esa es la tarea principal. Cada uno de nosotros deberíamos ser conscientes de la información para no generar ese mismo pánico y no entrar en esa misma ola que pues a veces, disculpando la palabra, pues entramos en el tren del mame de la información que se viene generando y es ahí cuando se hace esta bola de nieve que lo único que hacen es pues generar mayores pues incertidumbres, ¿no? ¿Qué papel juega entonces el periodismo ya a ciencia cierta en este contexto actual, mi estimado Ángel? Bueno, de entrada te diría que la actividad periodística es una de las principales víctimas de la desinformación, la posverdad y las noticias falsas. ¿Por qué? Porque finalmente cuando la gente descubre que fue engañada, lo primero que piensa es que la prensa deliberadamente la está engañando y entra el fenómeno de la falacia de por una parte del todo calificas al todo. Naturalmente se habla de que el periodista es un ser humano y también comete errores. Los periodistas nos hemos equivocado al publicar información, pero hay una diferencia. Una cosa es equivocarte por la razón que sea, otra cosa es haber maquinado, presentar una información falsa a sabiendas que era falsa. Hay esa diferencia pequeña, pero hemos notado que hay medios de comunicación que no cumplen con el rigor periodístico, no investigan a fondo, no consultan a la fuente, especialmente a la fuente a la que van a hacer alusión. Sus periodistas no son lo suficientemente éticos para cumplir con la búsqueda rigurosa de la información. Así que hasta cierto punto también son culpables de la desinformación. No te miento, hay medios históricos que hemos ubicado ya como medios que tienden a crear desinformación con el fin de obtener algo, un contrato de publicidad, una prebenda económica, obtener algún contrato para los dueños del medio, y eso ha alimentado históricamente la idea de que los periodistas estamos muy asociados a la mentira. Insisto, no es defendible el periodismo en el país, en buena parte del mundo no es defendible porque no lo hemos hecho con la rigurosidad con la que la metodología periodística nos los exige. Más elevado es entonces la responsabilidad de la prensa en un entorno en el que las fake news son parte de lo que llamaríamos el ecosistema de noticias que circulan, en el entendido de que hay medios, como te decía yo, que tienen su sistema de verificación. Animal Político insiste mucho en mantener esa conducta. En el estado de Yucatán, te diría, hay un ejercicio muy interesante de El Editor de la Semana, así se denomina el sitio en Facebook, es de un periodista yucateco, El Editor de la Semana, y este periodista, ahora recuerdo el nombre, este periodista lo que hace es que está detectando noticias falsas en Internet, en redes sociales en particular, y lo que hace es investigar, logra identificar, por ejemplo, que la fotografía que está circulando es una fotografía que corresponde en realidad a un país un país como Suiza y ocurrió 5 años antes. Toma el link original de la noticia, la pone en sus redes y entonces te dice, si tú fuiste de los que creíste esto o compartiste esto, déjame decirte que te engañaron. Y entonces él descubre el secreto detrás del truco, por decirlo así, ¿no? El nombre del periodista, me disculpo, no lo recordé, estuve haciendo el ejercicio mental, no lo recordé, pero lo pueden encontrar como El Editor de la Semana. Sí. Y es también un papel importante el que desempeña también cada individuo les repetía entonces esta parte de poder hacer valoraciones de la información que podemos recibir y también el papel del periodismo de ciencia, el periodismo científico que podemos todos utilizar y deberíamos tomar como referencia para este tipo de situaciones en el caso en específico del COVID-19, ¿no? Mira, creo que algo nos ha quedado claro. Los medios de comunicación en general han segmentado sus noticias de acuerdo a determinadas categorías: política, policíaca, información deportiva, información de espectáculos. Y si tú recuerdas cuántos medios de comunicación nacionales o estatales tienen una sección de ciencia, de divulgación científica,
te das cuenta que es uno de los segmentos con menos éxito en los medios, en virtud de que muy pocos medios le apuestan a información útil. Yo te diría, en las clases de divulgación científica que he dado, que quizá la información que realmente impacta en la vida del hombre, en la historia de la humanidad, ha sido la información científica. Porque todas las muchísimas casos comprobados de productos de la ciencia, desde vacunas hasta procedimientos médicos, han cambiado la calidad de vida del hombre. Pero sin embargo, la ciencia está vista como un espectro que solamente le interesa a un grupo muy reducido de personas. A raíz de la epidemia en México, muchos de nosotros fuimos testigos de cómo se crea una rueda de prensa a las 7 de la noche para dar información precisamente diaria, oportuna y finalmente basada en las fuentes de información del gobierno sobre la evolución de la pandemia. Muchos mexicanos hemos visto a reporteros acudir a estas ruedas de prensa y ver cómo de repente patinamos al momento de hacer la pregunta. No entendemos cuestiones vinculadas a la ciencia, porque ahí es donde se quedó muy evidente que no tenemos periodistas de ciencia, o los que tenemos son muy reducidos. Y ahora más que nunca cobra valor el hecho de tener por ejemplo, en tu medio de comunicación, un periodista especializado en temas de salud. Tan solo comprender el fenómeno del aplanamiento de la curva, esto que se ha dicho una y otra vez, bueno, no todo el mundo estoy diciendo una falacia. Buena parte de la población entendió que aplanar la curva significa que íbamos en casos así y de repente bajaron los casos, cuando desde un principio establecieron que aplanar la curva era retrasar lo más que se pueda el número de contagios simultáneos. Es decir, que nunca llegáramos al punto en el que todas las camas de hospital y todos los respiradores mecánicos estuvieran ocupados y tuviéramos gente en área de espera, en pasillos, afuera de hospitales, sin poder recibir atención porque no había una cama, ni un médico, ni una enfermera. Aplanar la curva jamás fue establecido como un fenómeno estadístico de minimización o reducción de casos, sino de un sostenimiento al menos controlable del epidemia. Casos así, yo lo sigo viendo increíblemente en redes sociales, a la gente que se queja de que es que nos dijeron que ya venía el aplanamiento de la curva, pero es que o no hubo periodistas científicos que les explicaran con claridad eso, o lo otro, ¿cuántas veces no se han publicado hasta en medios de comunicación el aviso de que ya cierto país y cierta farmacéutica ya desarrolló la vacuna contra el COVID? Y de repente te das cuenta que la información fue insustancial, fue una interpretación equivocada, errónea del tema. Quien lo publica no se dio cuenta que no había bases o que todavía era un estudio preliminar, ni siquiera estaba ya en fase experimental con humanos. Sin embargo, se da resultado. Eso nos lleva a identificar que el periodismo de ciencia nos vuelve la realidad a recordar que es necesario, es importante y es emergente que tengamos periodistas científicos y áreas, espacios, secciones en los medios especializados en podernos dar todo este bagaje informativo, ¿no? Creo que después de esta pandemia, después de este episodio, la lección la hayamos aprendido como periodistas. Así es. Y que tengamos también esa misma preocupación por la información científica que nos va a permitir entender pues el panorama, como bien mencionas. Y otro de los casos también que podemos mencionar es el asunto de cuando está el semáforo en rojo, en naranja, en amarillo, que también hay una cierta resistencia en saber qué tipo de semáforo estamos, ¿no? Porque muchas personas tienen esa situación. Y estábamos mencionando sobre la importancia y relevancia de la necesidad de entender el periodismo científico como una necesidad y un requerimiento para que la sociedad conecte con el conocimiento que se genera no solamente en laboratorios, sino en este caso desde ámbitos estadísticos, y también la minería de datos, que es muy importante que podamos pues
los divulgadores científicos hacer que el público se apropie de este conocimiento, es decir, la apropiación científica. Entonces, Ángel, platícanos de esta misma dinámica que venimos mencionando, esta información muy importante. Mira, vamos a reconocer que a lo largo de la historia de la humanidad, Adrián, antes que la vacuna llegó la noticia, antes que el descubrimiento de alguna nueva técnica médica o una nueva técnica para la explotación de los recursos naturales, primero llegó la noticia. El periodista se ha establecido que el periodismo es el borrador de la historia. Lo primero que se sabe de las cosas se sabe por los medios de comunicación a través del periodismo. De ahí que cuando se anunciara, por ejemplo, el desarrollo de vacunas contra la poliomielitis o se establecieran los avances para todo lo que son hoy día tan comunes ahora, estos dispositivos que se nos colocan en el cuerpo humano, desde prótesis, desde marcapasos, lo primero que se dio fue la noticia. Ha habido, y esto es algo que me emociona mucho recordar, ha habido ruedas de prensa a lo largo de la historia que se volvieron icónicas, porque ahí se dio a conocer el descubrimiento, el desarrollo, la construcción de determinados procesos o medios para que la realidad del mundo cambiara. Tan solo te diría la cuestión de la carrera espacial del siglo pasado. Yo no había nacido cuando comenzó la carrera espacial, pero ahora busco en internet información, inclusive que enseño a mis alumnos, sobre cómo fue ese momento en el que se dio los primeros lanzamientos tripulados al espacio a nivel global. Hablamos de que con la pandemia se redujeron plantillas de reporteros, de fotógrafos, de editores. Hay medios que están anunciando que van a cerrar segmentos o publicaciones. Es decir, en el peor momento de la humanidad, el periodismo está también enfermo de otras manifestaciones de salud, especialmente económicas. Pero que no se nos olvide que aquí es donde surge en el momento oportuno. Si alguien me pregunta, ¿conoces algún influencer científico, algún youtuber científico? Yo te diría, hay muchísimos en internet, desde inclusive jóvenes que son estudiantes que se metieron y se engancharon con el periodismo de ciencia y están produciendo cápsulas, programas, cortometrajes, documentales, podcast, videopodcasts, y están ayudándonos a comprender muchas cosas. Es muy sencillo identificar, entrar, buscar. Entonces, si no los encontramos en los medios tradicionales, Adrián, a lo mejor la salida y la oportunidad está en los productores de contenidos independientes, lo que llamamos los generadores de contenidos, que no son parte de una institución, de un corporativo, sino son ellos su videocámara, su internet y finalmente su capacidad de poder informar. Y esta también facilidad de acceso a las tecnologías nos ha permitido que se pueda generar conocimiento desde la perspectiva, y como mencionas también de otros expertos que platican que cada quien tiene una historia que contar, y si tenemos la oportunidad de poder aportar algo desde nuestra perspectiva, también nuestro conocimiento, pues qué mejor que hacerlo en esta era digital que cada vez tiene más conocimiento, y que pues a través de estos divulgadores, de estos influencers científicos, como mencionas, pudieran generar este match de información científica y llevarla a estratos que a lo mejor no pudiera llegar la información de tal manera como baja en otros espacios, ¿no? Entonces, pues es muy grato que nos puedas ampliar este panorama sobre la información, sobre cómo buscar, dónde resaltar la información verificada, pero también platícanos sobre los proyectos de ahora sí personales, de los proyectos profesionales que vienen pronto para tu carrera. Bueno, mira, te diría que me parece muy oportuno comentarte que hay un proyecto que está por acercarse, perdón, esa es mi hija, y mi gata, Ivy. Hay un proyecto que está en acercamiento, en construcción ahorita, que tiene que ver justamente con una alianza entre técnicos de Internet, creadores desde la producción de Internet, con generadores de contenidos como un servidor. En el mes de julio se va a lanzar. Creo que esta temporada nos dio la oportunidad de refrescar muchas ideas, de sentarnos frente a lo que llamamos la página en blanco y procurar. Vamos a generar
contenidos de internet. Yo sé que esto no puede ser tan espectacular porque ya hay un esquema bastante amplio para elegir, pero te diré, desde la experiencia de lo local, ahora se da un caso peculiar, me gustaría abordarlo, Adrián. Tenemos un alcalde en nuestra ciudad capital que está viajando en bicicleta de su casa a su área de trabajo, que es el Palacio Municipal. Sí. Es interesante, me parece, porque además yo soy ciclista también, yo viajo en bicicleta de mi casa a la universidad, y te diría que me parece muy interesante producir una serie de pequeños cortometrajes de cómo es circular en bicicleta en una ciudad como la nuestra, que no tenemos ciclovías. La única que conozco está rumbo al country, todo lo que es la banqueta desde la escuela de nosotros, del campus Bicentenario hasta la Universidad Autónoma de Guadalajara, hay una ciclovía. Y hay ciclovías en algunos parques de la ciudad, pero no hay en las vías más transitadas, no las tenemos en Méndez, no las tenemos en de Febrero, en la Avenida Universidad. Y a mí sí me parece que la gente debe ver no solamente fotos estáticas de un alcalde, porque también eso ha sido muy cuestionado. El alcalde no solamente monta en la bicicleta, hay fotógrafos o un fotógrafo que lo va siguiendo y le va tomando fotos. Pero no hemos visto un video, por ejemplo, del alcalde circulando en bicicleta. Hemos visto la fotografía muy bien lograda, compuesta, pero no lo hemos visto cuando el taxista se le cierra. No lo hemos visto cuando, por ejemplo, tiene que evadir un bache y al maniobrar puede recibir un golpe de un vehículo o caerse en la banqueta. A eso voy. Vamos a procurar producir multimedia con temas muy locales que están en el ánimo, pero con la experiencia de quienes hemos hecho periodismo históricamente, ¿no? Pero también te diría, a través de este medio, poder comenzar a ser autosuficientes. Es decir, sí creo que Internet ofrece gratuitamente muchas cosas, pero no significa que todo se hace de forma sencilla y además sin tener que generar ingresos. Por tanto, también vamos a producir ebooks, vamos a producir textos periodísticos, literarios, vamos a producir cuestiones de imagen y vamos a procurar que el público al que lleguemos nos pueda comprar por costos muy simbólicos este tipo de productos para poder financiar justamente lo demás. Por el lado de la universidad, Adrián, me da mucho gusto, tengo que decirlo, la persona que está no a la vista de nosotros, me refiero a David Mirabal, quien está en la producción, y tú, Adrián, ambos fueron alumnos míos. Estoy bastante orgulloso de ustedes, a lo largo de su carrera profesional, pero también una vez egresados, han compartido conmigo actividades de diferente índole. Eso es algo que me sigo proponiendo hacer. No sabría cómo va a funcionar ahora la realidad, Adrián, esto que llaman la nueva normalidad. Ustedes saben que yo soy un promotor de los viajes de estudio. He hecho viajes de estudio, alrededor de 15 viajes de estudio a diferentes lugares del país. No sabría si voy a tener un viaje de estudios en el 2021 o en el 2022. No sabría hasta cuándo será seguro subirte a un autobús con 20 o 30 alumnos e irte a un foro, a un congreso, a un festival de la imagen. Y eso me preocupa mucho, tengo que admitirlo, me preocupa mucho esa faceta de cómo va a ser nuestra nueva vida. Extraño el salón de clases muchísimo. Extraño el contacto con mis alumnos, las preguntas directas muchísimo. Extraño inclusive saludar a quienes no fueron mis alumnos, que son alumnos de otros ciclos, ya no los tengo en mi salón, sin embargo me los toco ahí. Lo extraño ya. Extraño esa condición que teníamos en la universidad. Pero tenemos que prepararnos para lo que sigue. Y eso el tiempo solamente me lo va a decir. Ahí hay un poco de lo que tengo yo en mente. Sí, es importante también que nos puedas mencionar esta situación de, pues, recibir un cobro, porque, pues, como vemos, las plataformas digitales, Netflix, ya van a empezar a cobrar impuestos, y también en esta misma dinámica, pues, podemos aprovechar, mencionar, ¿no? Hay otras propuestas musicales, que cabe mencionar, que están también cobrando ya por hacer transmisiones específicas y que solamente las personas que tengan su pase van a poder acceder. Entonces, eso también nos lleva a entender la nueva dinámica social, nueva dinámica digital en la que nos debemos hacer a la idea que vamos a pagar no nada más el internet, sino también por otros streaming, el caso Netflix, caso Blim, otras marcas más que van a ir influenciando
para poder generar este tipo de contenidos. Y pues de verdad que es un gustazo. Como saben, pues también es un gran amigo el maestro Ángel, de verdad, a quien estimo muchísimo de manera personal, y pues también aprecio que nos haya permitido conocer de cerca pues todo lo que se genera en torno a la información, que no solamente se genera ante el COVID, sino también información que ya veníamos arrastrando, que de una u otra manera convergen en esos momentos para poder llevar una vida pues estable, por llamarlo así. Y pues algo más que quieras agregar, Ángel. Muchas gracias. Mira, las recomendaciones para todos los que ven a través de TVCAT y a través de los canales digitales de nuestra universidad, una serie de recomendaciones que de algún modo yo he ido recopilando y he visto que han promovido desde universidades, asociaciones y fundaciones de periodismo, que me parece que las voy a sintetizar. La primera, Adrián, es no puedes guiarte solo por los titulares. Es decir, no puedes ver un titular, leer un titular y asumir que ya tienes la vista aérea del hecho solo por el titular. La costumbre de compartir titulares que también van acompañados de texto o de un videoclip y no haberlo visto tú es un acto que permite que se propaguen noticias. Dos, intenta que no te gane la prisa por compartir un texto que te haya, o una noticia o un video que te haya impactado. Intenta darte el tiempo de buscar lo que te decía, más de una versión y tratar de ver si las versiones coinciden para que entonces puedas decir, se trata de algo que está sustentado en más de una fuente. En WhatsApp, mucho cuidado con WhatsApp. La cantidad de reenviados que hay en WhatsApp, Adrián, público, es interesante porque daría la sensación de que las personas nos volvimos ya los distribuidores de noticias en las comunidades más personales que tenemos. Recordemos que en estos grupos tenemos familiares de mucha edad, o sea, los abuelos, los tíos, que quizá no tengan la habilidad de búsqueda en Internet, pero si tú compartes algo en tus grupos de WhatsApp sin haber cotejado previamente la autenticidad, estás de algún modo generando preocupación, miedo, ansiedad en tu propia familia. Las fuentes, Adrián, siempre elige, yo creo que esto todos lo podemos hacer, elige a tus periodistas o a tus sitios de noticias de confianza. Pregunta a cualquier profesor, tú mismo puedes identificar por la seriedad, por el tipo de periodistas que están ahí, identifica las fuentes para que no tengas luego este momento penoso de haber compartido. Incluso se crean sitios, doy un ejemplo, si Águila o Sol pudiera alguien crear otro sitio que se llame Águila y Sol.mx y la gente no se da cuenta que en vez de la O hay una I, la gente termina creyendo que es Águila o Sol. O lo mismo ocurre con cualquier medio, le cambian una letra, le mueven una letra y entonces crean un sitio clon con la diferencia del link y la gente piensa que es el sitio que siempre ha consultado, cuando en realidad estás cayendo en un sitio deliberadamente creado para engañar. Y al último, la última recomendación, Adrián, y con esta cierro esta serie de sugerencias, intenta calificar la lectura que haces. Yo creo que todos nosotros tenemos la capacidad de percibir cuando algo que nos están dando no está suficientemente sólido. Si tú lees un texto y te genera más dudas que certezas, entonces ten cuidado. ¿Por qué? Porque si así como a ti te está dejando espacios huecos, al final de cuentas, cuando tú compartes esto, le estás trasladando esa misma incertidumbre a tu familia o a tus amigos. Al estilo de este programa muy conocido de la televisión, no lo sé, Rick, parece falso, activa tu propia versión de un verificador de medios, ¿no? También es recomendable, verifica la fecha de las noticias, trata de tener un poco de interés en identificar, no sabes cuántas veces se han publicado, y esto es desinformación, no fue hecho a propósito, pero es desinformación. Un personaje público que falleció hace 2 años, alguien de repente encuentra la noticia de hace años y la comparte de forma ingenua, solamente porque él era lector o seguidor de este personaje. Y de repente alguien más ve la noticia, no se da cuenta que está compartiendo una noticia que se subió hace 2 años a la red, y de repente
la dan por sentado de que se acaba de ocurrir. Verifica las fechas te ayudan a no caer en ese engorroso momento de saber que no eres un lector juicioso. Y bueno, también, si ya sabes que hay amigos tuyos que se dedican a compartir el mundo, yo creo que empiezas a valorar que no es necesariamente un buen amigo, ¿no? Yo conozco también gente que le gusta, le encanta atraer, porque llegó un momento en el que las personas ganaban hasta dinero por las películas, monetizaban este tipo de contenido. Sí. Y hay cada vez más plataformas, Facebook inclusive ha establecido que va a ir reduciendo el nivel de impacto que tienen sitios creados y comprobadamente creados para manipular información y con ello crear pandemia o infodemia, como lo llamamos. Sí, bueno, sucede también, ¿no? Por ejemplo, el caso se ha estado compartiendo en Facebook una transmisión, no sé si te ha llegado, una transmisión donde en China o en Japón están un maremoto y que más de 300,000 personas conectadas. Entonces, este tipo de situaciones son las que debemos también considerar, no porque tengan miles de seguidores o miles de viewers en el momento, quiera decir que es fidedigna la información. Ángel, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento, toda esta parte que necesitamos valorar antes de compartir algún dato o información que nos llega desde cualquier plataforma digital, desde cualquier red social. Y pues gracias de verdad, y por parte de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, aunado en el SECOM y Radio UJAT, les damos las gracias por este espacio. Ángel, gracias. Es un gusto enorme haber compartido tiempo con ustedes. Nos vemos y recuerden que UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. UJAT Conciencia es el programa de divulgación de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación para Radio UJAT. Sé parte de la solución. Quédate en casa. Estudio en la duda, acción en la fe.